Hace unos años atrás, un fuerte terremoto golpeó una ciudad de nuestro país. Las imágenes eran difíciles de mirar. Familias que lo habían perdido todo. Personas durmiendo al aire libre. Niños que, de un momento a otro, ya no tenían la seguridad de su hogar. Aunque aquella tragedia estaba ocurriendo lejos de nosotros, era imposible permanecer indiferentes. Esa noche teníamos nuestra adoración en familia. Podíamos haber continuado con el programa que ya habíamos preparado, pero sentimos que era una oportunidad muy especial para conversar sobre algo que muchas veces solo se aprende cuando alguien lo vive de cerca. La importancia de ser generosos. Recuerdo que les preguntamos a nuestros hijos algo muy sencillo. ¿Qué sienten cuando alguien les hace un regalo? Sus respuestas fueron las que cualquier niño daría. Me pongo feliz. Quiero darle un abrazo. Quiero darle las gracias. Entonces les hicimos otra pregunta. ¿Y qué creen que siente la persona que hizo ese regalo? Se quedaron pensando unos segundos. Era una pregunta diferente. Porque normalmente todos pensamos en la felicidad del que recibe. Pero muy pocas veces pensamos en la felicidad del que da. Aquella conversación fue creciendo poco a poco. Les explicamos que es muy fácil acostumbrarnos a recibir. Recibimos cariño. Recibimos ayuda. Recibimos consejos. Recibimos tiempo. Recibimos paciencia. Y muchas veces todo eso llega a parecernos normal. Como si siempre tuviera que estar ahí. Pero un corazón agradecido no se conforma únicamente con recibir. Busca maneras de corresponder. Aunque sea con algo pequeño. Aunque nadie se lo pida. Mientras hablábamos con ellos, recordé unas palabras de Jesús que siempre me han parecido profundamente hermosas. Se encuentran en Hechos capítulo 20 versículo 35. Hay más felicidad en dar que en recibir. Es curioso. Cuando somos niños pensamos exactamente lo contrario. Creemos que la felicidad consiste en abrir regalos. En recibir sorpresas. En que alguien piense en nosotros. Y, siendo sinceros, muchos adultos seguimos pensando igual. Vivimos esperando que alguien nos llame. Que alguien nos escriba. Que alguien nos valore. Que alguien nos ayude. Que alguien tenga un detalle con nosotros. Sin darnos cuenta, nuestra felicidad termina dependiendo de lo que otros hagan. Pero Jesús presentó una idea completamente diferente. Una felicidad que no depende de lo que recibimos, sino de lo que somos capaces de entregar. Y eso cambia toda la perspectiva. Porque incluso una persona que está atravesando dificultades todavía puede dar algo. Tal vez no pueda dar dinero. Pero puede regalar una palabra de ánimo. Puede escuchar con atención. Puede ofrecer su tiempo. Puede compartir una sonrisa sincera. Puede hacer sentir importante a alguien que lleva días sintiéndose invisible. Hay personas que creen que la generosidad empieza cuando tenemos muchas cosas. Pero la Biblia enseña algo muy distinto. La generosidad empieza cuando el corazón aprende a mirar más allá de sí mismo. Mientras seguíamos conversando aquella noche, les dijimos a nuestros hijos algo que todavía recuerdo con mucha emoción. Si queremos parecernos cada vez más a nuestro Padre Celestial, no basta con agradecer lo que recibimos. También debemos aprender a convertirnos en personas que alegren la vida de los demás. Ese principio aparece reflejado desde el comienzo mismo de las Escrituras. En Santiago capítulo 1 versículo 17 encontramos estas palabras. Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia, como si cambian las sombras. ¡Qué hermosa descripción! Todo lo bueno que disfrutamos tiene un origen generoso. La vida. La naturaleza. La capacidad de amar. La amistad. La esperanza. Nada de eso nació porque nosotros lo mereciéramos primero. Fue entregado. Y cuando comprendemos esa realidad, empieza a cambiar también nuestra forma de vivir.
¿Por qué dejamos de preguntarnos solamente, ¿qué puedo recibir hoy? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué puedo regalar hoy? No siempre será algo material. A veces será paciencia. Otras veces será perdón. En ocasiones será simplemente estar presente cuando alguien necesita compañía. Hay regalos que jamás caben dentro de una caja. Mientras aquella conversación avanzaba, mis hijos comenzaron a hacer preguntas sobre los niños afectados por el terremoto. Querían saber dónde estaban, cómo dormían, si tenían juguetes, si podían ir a la escuela. Y una de esas preguntas todavía permanece en mi memoria. Uno de ellos nos dijo: ¿ellos tendrán miedo? Qué pregunta tan sencilla. Y qué profunda. Porque detrás de esa pregunta apareció algo maravilloso. La compasión. No estaban pensando en sí mismos. Estaban intentando imaginar el dolor de otros niños. Y cuando un niño empieza a desarrollar esa capacidad, está creciendo mucho más que en estatura. Está creciendo por dentro. Entonces les propusimos hacer algo como familia. Compraríamos algunas provisiones para enviarlas junto con las generosas donaciones que ya estaban reuniendo los hermanos de nuestra congregación. Pero queríamos añadir algo más. Algo que no pudiera comprarse en una tienda. Les dijimos: ¿qué les parecería hacer unas tarjetas con dibujos para que otros niños las reciban? Sus rostros se iluminaron. Inmediatamente comenzaron a pensar que podían dibujar. Uno quería hacer un sol. Otro imaginaba una casa llena de flores. Después aparecieron corazones, arcoíris, árboles, familias sonriendo. Y, por supuesto, mensajes llenos de cariño escritos con la sencillez que solo un niño puede expresar. Mientras los veía dibujar, comprendí algo que muchas veces los adultos olvidamos. La generosidad no depende del tamaño de nuestras posibilidades. Depende del tamaño de nuestro corazón. Un niño no tenía grandes recursos. No podía reconstruir una vivienda. No podía resolver los enormes problemas que había dejado un terremoto. Pero podía regalar esperanza. Y, en ocasiones, una palabra llena de cariño llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Eso me hizo recordar otra enseñanza muy conocida de Jesús. En Lucas capítulo 6 versículo 38 él dijo: tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Fíjate que Jesús no habló de un acto aislado. Dijo: tengan la costumbre de dar. Es decir, convertir la generosidad en una forma de vivir. No esperar ocasiones extraordinarias. No esperar tener abundancia. Sino acostumbrar el corazón a mirar alrededor todos los días. Porque siempre habrá alguien que necesite una palabra. Siempre habrá alguien que necesite una sonrisa. Siempre habrá alguien que necesite sentir que no está solo. Y eso, aunque parezca pequeño, puede cambiar profundamente el día de otra persona. Cuando finalmente terminamos las tarjetas, las colocamos junto con las provisiones que serían enviadas a las familias afectadas. Mientras acomodábamos cada cosa, mis hijos sonreían con esa ilusión tan propia de los niños, esa que no necesita grandes explicaciones para creer que un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Y, ¿sabes algo? Creo que tenían razón. Porque a veces los adultos complicamos demasiado las cosas. Pensamos que, para cambiar la vida de alguien, necesitamos hacer algo extraordinario. Pero muchas veces lo extraordinario comienza con algo muy sencillo. Con detenernos. Con mirar. Con interesarnos de verdad por alguien. Mientras observaba a mis hijos preparar aquellos dibujos, recordé una de las historias más conocidas que contó Jesús. No porque hablara de grandes milagros, sino porque hablaba de un corazón dispuesto a actuar. La encontramos en Lucas capítulo 10 versículos 29 al 37.
Seguramente recuerdas al hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones. Lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Después pasaron varias personas. Algunas eran muy respetadas. Conocían bien las Escrituras. Seguramente hablaban de hacer el bien. Pero siguieron caminando. Quizá tenían prisa. Quizá pensaron que otro se haría cargo. Quizá simplemente no quisieron complicarse la vida. Hasta que apareció un samaritano. Un hombre que, según las costumbres de la época, ni siquiera era alguien de quien se esperara ese comportamiento. Pero Jesús dijo que, al verlo, se conmovió profundamente. ¡Qué expresión tan hermosa! No dice solamente que lo vio. Muchos lo habían visto. Dice que se conmovió. Y esa diferencia cambia todo. Porque hay una enorme distancia entre mirar una necesidad y dejar que esa necesidad toque el corazón. Cuando algo nos conmueve de verdad, dejamos de preguntarnos cuánto nos costará ayudar. Comenzamos a preguntarnos cuánto puede aliviar a la otra persona. Eso fue exactamente lo que hizo aquel samaritano. Vendó sus heridas. Lo llevó a un lugar seguro. Pagó para que lo cuidaran. Y prometió regresar si hacía falta más ayuda. Jesús terminó aquella historia con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál de aquellos hombres había demostrado ser un verdadero prójimo? La respuesta era evidente. El que tuvo compasión. No el que sabía más. No el más importante. No el más reconocido. Sino el que decidió actuar. Esa historia siempre me hace pensar en algo. Todos, alguna vez, hemos sido el hombre herido del camino. Todos hemos necesitado que alguien nos escuche. Que alguien nos anime. Que alguien nos tienda una mano. Pero también, en distintos momentos, tenemos la oportunidad de convertirnos en ese buen samaritano para alguien más. Quizá nunca sabremos cuánto significó una conversación. O una visita. O un mensaje. O un abrazo. Pero eso no significa que haya sido pequeño. Hay heridas que no se curan con medicinas. Se alivian cuando alguien demuestra que todavía le importamos. Mientras reflexionaba en todo esto, también pensaba en nuestros hijos. Ellos no conocían personalmente a ninguno de aquellos niños que recibirían sus dibujos. Probablemente jamás los conocerían. Nunca escucharían un gracias. Jamás sabrían quién recibió exactamente cada tarjeta. Y, sin embargo, eso no disminuía en absoluto el valor de lo que estaban haciendo. Vivimos en un mundo donde muchas veces esperamos reconocimiento. Nos gusta que nuestros esfuerzos sean vistos. Que alguien los valore. Que alguien los aplauda. Pero la generosidad más pura suele crecer en silencio. Es aquella que continúa haciendo el bien aunque nadie la esté observando. Por eso me gustan mucho las palabras que encontramos en Hebreos capítulo 6 versículo 10. Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Qué tranquilidad transmiten esas palabras. Hay esfuerzos que las personas olvidan. Hay sacrificios que nadie llega a conocer. Hay lágrimas que nadie vio. Pero ningún acto de amor sincero pasa desapercibido. Y eso da mucha paz. Quizá tú eres una persona que ha dedicado años ayudando a otros. Has cuidado de tus padres. Has acompañado a un familiar enfermo. Has trabajado incansablemente por tu familia. Has animado a personas cuando tú mismo necesitabas ánimo. Y tal vez, en algunos momentos, sentiste que nadie lo valoraba. Si alguna vez has sentido eso, quiero decirte algo con mucho cariño. No dejes que la falta de reconocimiento apague la generosidad de tu corazón. Porque el valor de hacer el bien nunca depende de los aplausos. Depende del amor con que fue hecho. Mientras preparábamos las cajas para enviarlas, mis hijos seguían haciendo preguntas. ¿Crees que a los niños les gustarán nuestros dibujos? ¿Y si alguno está muy triste? ¿Y si perdió todos sus juguetes?
cada pregunta demostraba que su corazón estaba viajando hasta ese lugar, sin moverse de casa. Eso también es un regalo. Aprender a ponerse en el lugar del otro. Vivimos en una época donde resulta muy fácil acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. Vemos tantas noticias difíciles que corremos el riesgo de volvernos indiferentes. Escuchamos una tragedia. Movemos la cabeza con tristeza. Y unos minutos después continuamos con nuestra rutina. Pero la compasión auténtica no se conforma con sentir pena. Busca una manera de aliviar, aunque sea un poco, la carga del otro. Por eso el apóstol Pablo escribió unas palabras muy prácticas en Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Fíjate que no dice que dejemos de atender nuestras responsabilidades. Lo que enseña es a ampliar nuestra mirada. A no vivir encerrados únicamente en nuestras propias preocupaciones. Porque cuando toda nuestra atención se concentra solamente en nuestros problemas, esos problemas suelen hacerse cada vez más grandes. En cambio, cuando levantamos la vista para ayudar a alguien más, ocurre algo muy curioso. Nuestros propios corazones también empiezan a sanar. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque descubrimos que todavía podemos hacer el bien. Y esa sensación devuelve esperanza. Si te está gustando la reflexión de hoy, te invito a apoyarme, regalándome un me gusta, y si aún no lo has hecho, presionando el botón rectangular que está justo aquí, debajo de este video, el que dice suscribirse. Al hacer clic allí y en la campanita, YouTube te avisará totalmente gratis en cuanto suba cada nuevo video. De esa manera no te perderás esta valiosa información. No te tomará mucho tiempo, y me ayudarás muchísimo para que este video llegue a más personas que lo necesitan. Gracias por el apoyo. Lo aprecio muchísimo. Continuemos. Durante los días siguientes seguimos con nuestra rutina habitual. Los niños fueron a la escuela. Nosotros continuamos con nuestras responsabilidades. Las noticias sobre el terremoto seguían apareciendo de vez en cuando, aunque, como suele ocurrir, poco a poco dejaron de ocupar los primeros lugares. Es curioso cómo funciona la vida. Una tragedia que hoy llena todos los titulares, dentro de unas semanas casi ha desaparecido de las conversaciones. Pero para quienes la vivieron, el dolor continúa. Por eso la verdadera generosidad no siempre consiste en reaccionar al impacto del momento. Muchas veces consiste en mantener vivo el interés cuando la mayoría ya ha pasado a otro tema. Pensando en eso recordé unas palabras muy prácticas que encontramos en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Me gusta mucho esa expresión. Mientras tengamos la oportunidad. Porque las oportunidades de hacer el bien no siempre vuelven. Hay una llamada que podemos hacer hoy. Una visita que podemos realizar hoy. Una disculpa que podemos ofrecer hoy. Un agradecimiento que podemos expresar hoy. Una ayuda que podemos brindar hoy. Y, si dejamos pasar demasiado tiempo, quizá esa oportunidad ya no regrese. Muchas personas esperan el momento perfecto para ser generosas. Cuando tengan más dinero. Cuando tengan más tiempo. Cuando desaparezcan sus preocupaciones. Pero ese momento perfecto rara vez llega. La generosidad siempre encuentra alguna excusa para posponerse, a menos que decidamos convertirla en una prioridad. Con el paso de los años he notado algo muy interesante. Las personas más generosas que he conocido no eran necesariamente las que más tenían. Eran las que más observaban. Veían necesidades que otros pasaban por alto. Escuchaban silencios que otros no notaban. Detectaban preocupaciones escondidas detrás de una sonrisa. Y actuaban. No porque les sobrara, sino porque les importaba. Quizá tú mismo recuerdes a alguien así. Tal vez un maestro. Un vecino.
Un abuelo. Una hermana de la congregación. Alguien que siempre parecía encontrar el momento oportuno para animar. Esas personas dejan una huella muy profunda. Y normalmente ni siquiera son conscientes de ello. Mientras pensaba en todo esto, vino a mi mente otra enseñanza de Jesús que siempre me conmueve. Se encuentra en Lucas capítulo 14 versículos 13 y 14. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte. Qué diferente es esta manera de pensar. El mundo suele enseñarnos a dar esperando algo. Reconocimiento. Influencia. Favor. Prestigio. Jesús habló de una generosidad completamente desinteresada. Una que no lleva cuentas. Una que no espera devoluciones. Una que encuentra satisfacción simplemente en haber podido aliviar la carga de otra persona. Y creo que ahí está una de las razones por las que produce tanta felicidad. Porque libera el corazón. Cuando damos esperando recibir algo a cambio, fácilmente aparece la decepción. Pero cuando damos simplemente por amor, la recompensa comienza en el mismo instante en que compartimos. Quizá por eso tantas personas dicen sentirse mejor después de ayudar a alguien. La Biblia también lo expresa de una manera muy hermosa en Proverbios capítulo 11 versículo 25. El generoso prosperará y el que reconforta a otros será reconfortado. Observa cuidadosamente esa promesa. No dice únicamente que quien ayuda reconfortará a otros. Dice que también será reconfortado. Es como si la bondad encontrara siempre el camino de regreso. No necesariamente por medio de la misma persona. No siempre de la manera que imaginamos. Pero vuelve. Y muchas veces lo hace cuando más lo necesitamos. He visto ese principio cumplirse una y otra vez. Personas que dedicaron años consolando a otros y que, cuando atravesaron sus propias pruebas, descubrieron que nunca estaban solas. Familias que compartieron lo poco que tenían y después recibieron ayuda inesperada. Hermanos que sembraron ánimo durante décadas y terminaron rodeados de cariño cuando llegaron los años difíciles. La generosidad tiene una forma muy especial de multiplicarse. No siempre en bienes materiales. Pero sí en amistad. En confianza. En paz. En gratitud. Y esas riquezas duran mucho más. Mientras reflexionaba sobre todo aquello, todavía no imaginaba que esa misma lección iba a entrar en nuestra propia casa de una manera completamente inesperada. Nosotros pensábamos que habíamos enseñado algo importante a nuestros hijos. Creíamos que aquella noche ellos habían aprendido el valor de compartir. Pero los niños suelen sorprendernos. Porque muchas veces no solo escuchan lo que decimos. Observan lo que hacemos. Y cuando el ejemplo llega al corazón, ellos lo devuelven de maneras que ningún adulto podría planear. Pasaron unas horas. Terminó el día. Ya casi era momento de descansar. Todo parecía completamente normal. Hasta que escuchamos unos pequeños pasos acercándose. Mis dos hijos entraron sonriendo. Cada uno llevaba algo escondido detrás de la espalda. Nos miraban con una mezcla de emoción y nervios. Como quien prepara una sorpresa. Entonces extendieron las manos. En ellas había unas pequeñas tarjetas. También tenían unos dulces. Nos dijeron que los habían comprado con sus propios ahorros. No era mucho. Probablemente cualquier adulto habría pensado que era un detalle sencillo. Pero para ellos significaba muchísimo. Con una sonrisa que todavía puedo recordar perfectamente nos dijeron: gracias por enseñarnos a ser generosos. Por unos segundos nadie habló. Mi esposa y yo simplemente nos miramos. Sentíamos un nudo en la garganta. Porque comprendimos que la lección ya no estaba en nuestras palabras. Había llegado al corazón de nuestros hijos. Y ahora regresaba hacia nosotros convertida en cariño. Aquellas tarjetas jamás podrían comprarse en ninguna tienda.
Aquellos dulces probablemente desaparecieron en pocos minutos. Pero ese recuerdo permanece intacto hasta hoy. Porque en ese instante entendimos algo que jamás habíamos experimentado con tanta claridad. La felicidad que sintieron nuestros hijos al darnos aquellos pequeños regalos era incluso mayor que la nuestra al recibirlos. Sus ojos brillaban. No por lo que habían comprado, sino por la alegría de poder dar. Y en ese momento, casi sin decir una palabra, vimos cumplirse delante de nosotros las palabras de Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. No era solo una frase hermosa. No era únicamente un principio espiritual. Estaba ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Y aquella escena tan sencilla terminó enseñándonos una verdad que todavía hoy sigue transformando la manera en que entendemos la felicidad. Con el paso del tiempo he recordado aquella escena muchas veces. Porque ese día entendí que la verdadera riqueza de una familia no se mide por lo que guarda, sino por lo que es capaz de compartir. Todavía conservo aquellas tarjetas. Y cada vez que las veo, vuelvo a escuchar las voces de mis hijos, vuelvo a recordar sus sonrisas y vuelvo a pensar en algo que, durante muchos años, había leído en la Biblia. Pero que aquella noche comprendí de una manera completamente distinta. Las palabras de Jesús no eran solamente una hermosa enseñanza. Eran una descripción exacta de cómo fue diseñado el corazón humano. Fuimos creados para encontrar alegría cuando hacemos el bien. Por eso, cuando vivimos únicamente pendientes de nosotros mismos, tarde o temprano aparece un vacío difícil de explicar. Tenemos más comodidades. Más cosas. Más distracciones. Pero no necesariamente más paz. Es como beber agua salada. Cuanto más bebemos, más sed sentimos. En cambio, cuando aprendemos a compartir, ocurre algo diferente. El corazón deja de mirar solamente hacia adentro. Y empieza a mirar alrededor. Es entonces cuando descubrimos personas que necesitan una palabra de ánimo. Una visita. Una conversación tranquila. Una oración. Una mano amiga. Y, casi sin darnos cuenta, mientras tratamos de aliviar la carga de otros, la nuestra también comienza a hacerse más ligera. Por eso me gustan mucho las palabras de Proverbios capítulo 22 versículo 9. El generoso será bendecido porque comparte su comida con el pobre. Observa que el proverbio no dice que el generoso será feliz únicamente cuando reciba algo. Dice que será bendecido precisamente porque comparte. Y es que todos siempre tenemos algo para compartir. Tal vez una conversación. Tal vez una sonrisa. Tal vez unos minutos para escuchar con paciencia. Tal vez una palabra que devuelva esperanza a quien estaba a punto de rendirse. A veces pienso en las muchas personas que recibieron ayuda después de aquel terremoto. Algunas recordarían las provisiones. Otras quizá olvidarían rápidamente lo que recibieron. Pero me gusta imaginar a algún niño abriendo una de aquellas pequeñas tarjetas hechas con lápices de colores. Tal vez sonrió. Tal vez la guardó durante algún tiempo. Tal vez comprendió que, aunque estuviera pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, había personas pensando en él. A veces subestimamos el poder de un pequeño gesto. Pensamos que solo las grandes acciones cambian el mundo. Pero casi siempre los grandes cambios comienzan con pequeños actos de bondad repetidos una y otra vez. Una familia ayuda a otra. Esa familia aprende a ayudar también. Un niño recibe cariño. Con el tiempo, ese niño aprende a ofrecer cariño. Así se va formando una cadena silenciosa que muchas veces nunca llegamos a ver completa. Jesús sabía muy bien que la generosidad tiene esa capacidad de multiplicarse. Por eso enseñó que el bien nunca termina en la persona que lo recibe. Continúa su camino. Como una piedra que cae en un lago y forma ondas que se extienden mucho más allá del lugar donde tocó el agua. Algo parecido sucede con la bondad. Nunca sabemos hasta dónde llegará. Porque la generosidad no comienza cuando tenemos mucho.
Comienza cuando decidimos que nadie que pase por nuestro lado se vaya sin haber recibido, aunque sea, un poco de esperanza. Y quizá ese sea uno de los regalos más hermosos que podemos dejar en este mundo, que, gracias a nuestra manera de vivir, alguien termine el día un poco más animado, un poco más fuerte y un poco más convencido de que todavía existen corazones dispuestos a hacer el bien.